insuficiencia cardíaca avanzada, ¿no? Donde llegan muchas enfermedades que ponen en riesgo la vida del paciente. Y como consecuencia de ello, la perfusión periférica, ¿no?, está severamente deteriorada por una disfunción cardíaca primaria que se manifiesta por los siguientes criterios, ¿no? Hipotensión arterial sistémica severa y prolongada, que no responde a la administración de volumen, hipoperfusión periférica, piel frío, estado mental alterado, disminución de la diuresis menor de 0.5 mililitros por kilo hora, y la confirmación hemodinámica a tener en cuenta es lo siguiente, ¿no? Sobre todo en ausencia de vasopresores. Si ya está con vasopresores, hay que tener en cuenta lo que refiere acá estos criterios. Presión arterial sistólica menor de 90 milímetros durante 30 minutos o más. Presión arterial media menor de 30 milímetros de sus cifras habituales. Presión capilar pulmonar mayor de 18 milímetros. Índice cardíaco menor de 2.2 litros por metro cuadrado de superficie. Estos criterios son importantes, pero ¿cómo los evalúo yo esto? ¿Quiénes o qué enfermedades llegan a que el corazón prácticamente se vea en un estado avanzado de enfermedad? Pues en primer lugar, los síndromes coronarios agudos, con o sin elevación de ST, llegan a producir este tipo de patología. Una contusión miocárdica importante. Miocarditis. O una depresión de la contractilidad ventricular por fármacos. Una depresión miocárdica, también el shock séptico avanzado. Una ruptura cardíaca o valvular. Una insuficiencia valvular aguda, mitral o aórtica. O una estenosis aórtica en su extremo, estenosis aórtica severa o subaórtica hipertrófica severa. Una estenosis mitral con trombo o un tumor de la aurícula. En general, las bradiarritmias o taquiarritmias extremas también. De manera que, analizando más directamente, la disfunción primaria del VI representa el 80% de los shocks cardiogénicos. Las complicaciones mecánicas, o sea, ruptura del corazón, ruptura de una válvula, un 15%, insuficiencia mitral 4%, comunicación interventricular por rotura de un infarto del septum, un 4%, disfunción primaria del ventrículo derecho, un 2%, y así, vean ustedes que tiene que haber una afección primaria de todo para que llegue al extremo de shock, donde la perfusión tisular inadecuada es incapaz de mantener una adecuada función y estructura celular inclusive, ¿no? Hay que recordar que no siempre es sinónimo de hipotensión arterial, el shock. La presión arterial no excluye la presencia de hipoperfusión, porque puede estar el paciente con un soporte inotrópico, vasopresor, ¿no? Y dice, ¿cuánto tiene de presión? 110,60. Pero ¿con qué medicación está? Está con noradrenalina, está con dopamina, está con dobutamina. Pues es un shock enmascarado ya con medicación. Y para esto, la función ventricular hay que reconocer cuáles son sus determinantes, ¿no? Para que tenga un volumen sistólico bueno y un buen gasto cardíaco, ¿no? En ello, ya ustedes reconocen por fisiología que la contractibilidad, la pre y la postcarga son importantes para mantener un buen gasto cardíaco y previamente un buen volumen sistólico. En ello es importante también que la frecuencia cardíaca esté adecuada, ¿no? O sea, que ustedes analizando todo eso, vean cualquier alteración de esto puede llevar a un shock cardiogénico. La precarga, volumen telediastónico, está determinado por el retorno venoso,
por la función de la aurícula, por la distensibilidad ventricular, la postcarga, ya saben, por el radio de los vasos, el grosor, las resistencias periféricas, y la contractibilidad por la cantidad de masa que tenga o que esté alterada por un pH, ¿no? O que esté con inotrópicos positivos o negativos respectivamente. Pero los parámetros que hemos mencionado, ¿cómo se evalúan? Pues básicamente el paciente que está en shock cardiogénico es una patología en donde el paciente va a ir a una unidad de cuidados intensivos, sea esta generales o sea esta una unidad de cuidados cardíacos agudos. Como ven ustedes acá, el paciente va a estar en una camilla exclusivamente de esta unidad con diferentes parámetros, ¿no? Con diferentes máquinas de monitoreo, con prácticamente ventilador mecánico la mayoría de veces, con infusiones que van respectivamente, con catéteres que van a ir hacia las cavidades derechas para valorar esos parámetros que le he dado inicialmente, ¿no? Porque la medición de la presión arterial, en estos casos, mejor es medirla directamente de una arteria. La presión de las venas o de la arteria pulmonar es medirla directamente, ya no con aparatos como un ecocardio que nos puede dar, pero con una sensibilidad baja. Acá tenemos que estar seguros qué presiones está manejando la presión, el corazón. Si bien los datos clínicos son importantes, ¿no? La taquicardia, la taquimia, la hipoperfusión, la vasoconstricción, el relleno capilar, pues la sensibilidad muchas veces de la clínica no es tanto como directamente, objetivamente, ver cómo están las presiones, ¿no? Inclusive hasta el monitoreo del volumen de diuresis también es importante llevarlo hora a hora para ver si el paciente está bien. Y para esto, pues, existen los famosos catéteres que se usan, como el catéter Swan-Ganz, ¿no? El catéter Swan-Ganz que se utiliza para medir directamente la presión en la arteria pulmonar. Como vemos acá, este es un catéter de Swan-Ganz que viene por la vena cava superior, pasa a la aurícula derecha, llega al ventrículo derecho, va por la arteria pulmonar y en la punta tiene un sensor de presiones que puede ir midiendo desde la presión del ventrículo derecho, presión de la arteria pulmonar y por último va hacia la presión, indirectamente la presión capilar pulmonar. Y las presiones del ventrículo izquierdo se pueden medir indirectamente a través de un catéter, ¿no? Que se va por la aorta hasta el ventrículo izquierdo. Un catéter que se llama pigtail. Y a través de esto, vean ustedes que nosotros podemos determinar directamente cómo está la presión, no solamente, sino desde la aurícula, vamos rastreando las presiones. Estos son valores normales que siempre hay que tener en mente. ¿Cuánto es la presión normal de la aorta? ¿Cuánto es la presión normal del ventrículo izquierdo? ¿Cuánto es la presión normal de la aurícula izquierda? La presión capilar pulmonar, la presión arterial pulmonar, el ventrículo derecho, su presión. Si ustedes analizan acá, la presión arterial pulmonar es casi igual que la presión del ventrículo derecho. La presión diastólica de la arteria pulmonar es casi igual, diastólica, igual que el del ventrículo derecho y que de la aurícula derecha, y casi igual que la presión capilar pulmonar. Quiere decir que en diástole estas presiones casi están igualadas, ¿no? En la aurícula izquierda también es casi igual. El ventrículo izquierdo, no olvidar que en diástole también la presión es baja, 3 a 12, en el ventrículo izquierdo. Pero en la aorta ya cambia. La presión sistólica es igual que el ventrículo izquierdo, pero la diastólica, vean ustedes, es más, porque al cerrarse la válvula, la presión del ventrículo izquierdo se queda con esta presión baja. En la sístole, ojo, en la sístole, las presiones sistólicas se igualan. En la diástole son diferentes entre la aorta y el ventrículo izquierdo. Y como le digo, pues estos catéteres van conectados, ¿no? Con un sensor en la punta, que es como un globo que se infla y va a sensar las presiones a diferentes niveles. Y esas presiones se van a transmitir en un monitor y nos va a dar las presiones a diferentes niveles, de manera que el médico especialista en estas unidades determinará inmediatamente cómo están las presiones y poder decirnos objetivamente si el paciente está en un shock, en este caso cardiogénico. Porque ustedes sabrán de que hay muchos tipos de shock, ¿no? El shock hipovolémico, el shock distributivo, el shock cardiogénico, el shock obstructivo.
Lo que ya vamos a ver es el shock cardiogénico, que ya le hemos dado los parámetros clínicos. La presión arterial menor de 90-60, la presión capilar pulmonar mayor de 18, entre otras, ¿no? Pero básicamente eso, y eso tiene que ser pero clínicamente, ¿cómo puedo, doctor, entonces, hasta que llegue un paciente a una unidad de cuidados intensivos, yo voy a estar de repente en un nivel 1 de atención, voy a estar en la emergencia como interno, ¿cómo puedo determinar entonces si está un shock cardiogénico? Aquí les muestro algunos datos clásicos para que ustedes lo tengan en mente siempre clínicamente, acá está resumido. Exclusivamente enfóquese aquí a lo que está con tinta roja. En el shock cardiogénico la presión arterial está baja, como les comenté, ¿no? La presión menor de 90-60, sin inotrópicos, sin vasoconstrictores. La frecuencia cardíaca está incrementada. La ingurgitación yugular está manifiesta, hay ingurgitación yugular en estos pacientes. El pulmón tiene rales, es decir, tiene estertores, que ya ustedes, algo los neumólogos les habrán hecho cómo son los estertores, una simulación, ¿no? O si no, ustedes, es como si ustedes su cabello lo frotaran al lado de su oído, así se escuchan esos estertores finos en los pulmones de los pacientes que están en shock. Y la piel está fría. Estos son datos que todo clínico, todo médico clínico debe tener en mente para saber reconocer el shock. E inmediatamente saber qué medidas hacer, e inmediatamente transferir a un nivel donde pueda tener todo ese soporte que les he puesto ahí con toda esa maquinaria, con todas esas bombas, con todos esos catéteres, ¿no? De manera que el manejo del shock requiere una temprana y agresiva intervención terapéutica para ordenar la corrección de toda esa hipoperfusión tisular, porque si lo dejamos así, el shock prácticamente se vuelve irreversible, ¿no? De esa manera se evitará una respuesta inflamatoria que va a empeorar, en este caso, la hipoxia celular, ¿no? Y al final lleva a la falla de órganos y la muerte del paciente. Entonces, el shock cardiogénico, pues, prácticamente hay una disminución desde el punto de vista de la contractibilidad, ¿no? Disfunción diasistólica. De esa manera, el volumen sistólico, el volumen de pulsión está disminuido y condiciona a una hipotensión arterial, por un lado. Pero por otro lado, también hay una disfunción diastólica. Al haber una disfunción diastólica, o sea, la capacidad de relajación del ventrículo va a originar que se incrementen las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Ya no van a ser, como les mostré ahí, que es casi igual que la presión capilar, de 3 a 10. Van a estar incrementadas más de 18, esa presión diastólica del ventrículo izquierdo, que normalmente no pasa de 10. Y como compensación a esta disfunción diastólica va a haber una descarga adrenérgica que va a producir la taquicardia, y esto va al final producir una disminución de la presión de perfusión de las coronarias, haciendo que la circulación coronaria disminuya en su aporte de oxígeno, en su aporte de oxigenación del ventrículo izquierdo, condicionando una mayor isquemia. Y si esto se lo deja en forma natural que siga, pues la disfunción miocárdica va a progresar y va a producir toda una serie de acontecimientos de manera que la hipoxia celular desencadena al final en una muerte del paciente. ¿Y por qué? Porque el shock cardiogénico tiene una alta mortalidad. Miren, todos los datos que nos dan de los grandes estudios de shock son estudios hechos en países desarrollados. Vean ustedes con toda esa tecnología que acá les estoy mostrando. Con todo esto, o un hospital de nivel terciario, como tenemos acá en Chiclayo. Tenemos la suerte de tenerlo acá en Chiclayo y en el hospital también Almanzor, y también en el hospital regional cuando está funcionando. Pero, si no tiene eso, prácticamente la mortalidad va a ser mucho más de lo que nosotros conocemos acá. Entonces, al final, toda esta disfunción va a originar, por una parte, que el edema pulmonar aumente, que la hipoxemia también aumente, la hipoperfusión sistémica aumente, que haya mayor acidosis metabólica, el nivel de hemoglobina también disminuya, el P50 de la oxihemoglobina también se altere y al final pueda llevar a la muerte al paciente si no se hace nada. La mortalidad prácticamente llegaba antes hasta un 90%, ¿no? Y ha habido un optimismo por las técnicas de revascularización, sobre todo precoz, o sea, la angioplastía, la cirugía de emergencia, pero ni aún así, o sea, son prácticamente datos
que con el tiempo llegaron a que disminuya la mortalidad hasta un 60% en los grandes países que me llevan muchos años, pero la principal causa hasta ahora sigue siendo el infarto. Entonces, de ahí la importancia de que todo paciente con infarto debe recibir toda la atención inmediata para poder reperfundirlo, ya que el shock cardiogénico como principal causa que tiene el infarto, pues llevará a un extremo de esa cascada de la isquemia a empeorar, y por más que se haga todo lo posible en las próximas 72 horas o a la semana, el paciente estará en un shock irreversible. ¿En qué enfermedades puede pasar? Lo volvemos a repetir: en angina inestable, infarto con o sin elevación del ST. Se habla de que en una angina inestable hasta un 2.9% pueden ir, y generalmente inician a las 76 horas ese hecho de shock cardiogénico. En infarto con o sin elevación del ST, hasta un 2.1%. Y en el infarto con elevación del ST, hasta un 4%. En pacientes que han sido fibrinolizados, puede llegar hasta un 7.2%. ¿Y en qué pacientes es más frecuente que ocurra el shock? En pacientes con diabetes, hiperlipidemia o dilipidemia, hipertensión, los que han tenido infarto previo, los que han tenido bypass, los que han tenido ya anginas previas o lesión de 3 vasos. Pero también puede ser, el shock puede ocurrir como complicación de una angioplastía, está demostrado, está descrito, o como un bypass inmediato. ¿Cuáles son los predictores más importantes que pueden conducir a un shock cardiogénico en un paciente que está sufriendo ya un daño cardíaco diferente? La edad, la diabetes, infartos previos, infarto extenso, la fracción de eyección, que ustedes ya tienen esa idea, de ahí la importancia de con qué fracción de eyección entró el paciente. Prácticamente si entra con severa, más riesgo que el paciente esté. Bueno, hay un término que se habla de ecocardiografía: si hay ausencia de hiperquinesia en la pared ventricular opuesta a la región de infarto agudo. ¿Qué quiere decir? Si el paciente tiene un infarto, por ejemplo, en la cara inferior, ahí en esa zona va a haber una acinesia, pero si el paciente va a tener buen pronóstico, la cara anterior va a tener como una compensación, una respuesta contráctil incrementada. Pero si vemos que en la cara inferior no hay una buena contractilidad y en la cara anterior tampoco, a esto se refiere, que no hay una buena ausencia en la pared ventricular opuesta a la región afectada, pues el pronóstico también predictivo es peor para el paciente. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos terapéuticos en una emergencia? Mientras recuperemos más masa cardíaca, mientras veamos un músculo viable, mejor. Lo ideal va a ser revascularizar lo más antes posible, sea instrumentalmente con la angioplastía o quirúrgico. Asegurar una presión de perfusión coronaria suficiente, disminuyendo el consumo de oxígeno durante y después de los procedimientos de revascularización. La lesión miocárdica irreversible que pueda tener una persona prácticamente se verá a una mionecrosis en forma irreversible, a una apoptosis que condicionará una muerte celular programada, y de manera que esto por la isquemia va a producir a una apoptosis irreversible. La lesión miocárdica reversible, ¿en qué prácticamente músculo se puede ver? En el músculo atontado, aquel músculo que queda prácticamente, digamos, después de un infarto, ha sido sometido a una fibrinolisis y queda con una contracción disminuida, pero es viable porque rompieron el trombo que se estaba formando, o le hicieron angioplastía a buen tiempo y el músculo quedó con hipocinesia, y va a ser reversible ese músculo, por eso hay un músculo atontado. Por eso se dice disfunción que persiste a restablecer el flujo, sea esta por percutáneamente o por fármacos. Y el músculo hibernado es aquel que también ha estado con una contractilidad disminuida, pero en forma crónica. Ese músculo puede ayudar a que tenga el paciente un mejor pronóstico.
Como consecuencia del manejo y de la isquemia, prácticamente la isquemia severa del miocardio puede pasar por varios pasos. Uno, que vaya prácticamente a una muerte celular donde el miocardio no es recuperable. Otro, que tenga una reperfusión y que prácticamente las células quedan atontadas o hibernadas y con apoyo de inotrópicos puedan recuperarse. Y otros que quedan con hibernación, o sea, a largo plazo, a pesar que se le haga la ecocardio, tengan todavía una motilidad disminuida, puedan ser susceptibles a una revascularización coronaria posteriormente, ¿no? Y luego recuperar el miocardio. Otro tipo de mejorar la presión de perfusión, otro tipo de tratamiento de optimizar, va a ser mejorar el gasto cardíaco. Esto mejorando la precarga, de manera que tengamos que aportar un buen volumen para que la presión diastólica del ventrículo izquierdo obtenga un buen volumen sistólico. Aquí se cumple la ley de Frank Starling, que podría ayudarnos, sobre todo cuando el paciente, de acuerdo al monitoreo que se haga, por ejemplo, nos diga de que ya la presión capilar pulmonar ya retornó a lo normal o está disminuida la presión capilar pulmonar, nos indicará que necesita más aporte y por eso se le pueda pasar un poco más de volumen. ¿Y esto con qué se hará? Con los catéteres que le he mencionado, el catéter de Swan-Ganz. Veremos cómo está la presión diastólica del ventrículo izquierdo, la presión capilar pulmonar, y entonces diremos, el paciente está con presión capilar pulmonar, pero está muy baja. Entonces podemos darle más volumen. Eso es más o menos la lógica del uso de estos catéteres en la UCI. Al mismo tiempo, si la presión capilar pulmonar está más 18, entonces no le damos mucho volumen porque lo vamos a encharcar, decimos. Por otra parte, ¿con qué vamos a mejorar la contractibilidad del miocardio? Con el uso de inotrópicos, ¿no? Solas o asociados, en este caso, muchas veces damos asociado, porque la dobutamina es solamente inotrópico, básicamente inotrópico. En cambio, la dopamina o la noradrenalina son vasoconstrictores. ¿Qué van a hacer? Van a aumentar la resistencia, van a hacer que aumente la presión y de esa manera el soporte inotrópico en general será óptimo hasta que ese corazón, si está atontado o está hibernado, pueda mejorar. Otro tipo de tratamiento para mejorar el gasto cardíaco será mantener en lo posible un ritmo sinusal, la frecuencia cardíaca. Lo ideal es mantenerlo a menos de 100 por minuto, ¿no? Mantener el ritmo sinusal significa que la patada auricular o la sístole auricular va a seguir la secuencia normal de contractibilidad. De esa manera, el llenado del ventrículo izquierdo estará correctamente, porque si no hay una buena contracción auricular, como por ejemplo una fibrilación auricular que se presente en todo este contexto del shock cardiogénico, va a disminuir el volumen de llenado y el volumen latido va a disminuir y de esa manera el gasto cardíaco va a disminuir también. Por eso se dice mantener el ritmo sinusal. Muchas veces hay que usar medicamentos que hacen cardioversión farmacológica, como la amiodarona, cuando se presentan fibrilaciones auriculares durante esta patología. Tratar las taquiarritmias, bradiarritmias, si hace bradicardia, ponerle un marcapaso en el momento. Tratar la hipopotasemia, hipomagnesemia en el momento, ¿no? Y se utiliza también desde los últimos casi 20 años el balón intraaórtico de contrapulsación, que es un dispositivo prácticamente que va a hacer que la postcarga mejore en el paciente, ¿no? Este dispositivo es un dispositivo como un catéter que va en la aorta, que durante la sístole se va a desinflar y durante la diástole se va a inflar. De manera que durante la sístole, al expulsar la sangre del corazón, al desinflarse, va a mejorar que el flujo vaya directamente al flujo sistémico. Y durante la diástole, que ustedes ya conocen, durante la diástole, se va a expandir y va a hacer que la sangre vaya prácticamente con buena mejoría de la circulación de las coronarias. Ustedes saben que la circulación de las coronarias se va durante la diástole. De esa manera, este balón actuaría mejorando la perfusión de las coronarias por este sistema de inflado en sístole y desinflado en diástole. Los vasopresores como la dopamina, noradrenalina, lo que van a hacer es mantener las cifras adecuadas de presión, ¿no?
el tiempo diastólico, lo vuelvo a repetir acá, va a estar mejorado si es que se trata las taquiarritmias para que llegue a un patrón normal de ritmo. Muchas veces tienen que usar la cardioversión eléctrica cuando están estos pacientes en shock cardiogénico, cuando entran en una taquicardia ventricular. Y el gasto cardíaco también puede mejorar con el balón intraaórtico de contrapulsación. Para aliviar el trabajo respiratorio, lo que se tiene que hacer es mejorar la ventilación. Y estos pacientes tendrán que entrar a ventilación mecánica, ¿no? Para mejorar la oxigenación, ¿no? Generalmente se somete a un modo controlado, sin PIP, se dice eso entre los términos de ventilación mecánica, hasta que mejore la hipotensión arterial. Y en cuanto ya mejora la presión arterial, se inicia la respiración asistida mecánica con PIP. El FiO2 se debe mantener con una saturación de oxígeno mayor de 95%. La oxigenación de los tejidos dependerá de una pronta recuperación de la bomba cardíaca, de una adecuada presión de perfusión. Esto es de acuerdo a los medicamentos que se vayan usando, dopamina, dobutamina. Disminuir el consumo de oxígeno, esto con la ventilación y haciendo que el paciente también esté sedado durante todo ese tiempo, porque recuerden ustedes que al sedar al paciente disminuiremos la descarga adrenérgica también. Al mismo tiempo, se tiene que titular la infusión de catecolaminas, de manera que usar en lo mejor y el menor tiempo posible, porque ustedes saben que las catecolaminas aumentan el consumo de oxígeno y empeorarían también si lo mantenemos irreversible por mucho tiempo en el paciente que está en shock cardiogénico. La hemoglobina es necesario tenerlo también en valores adecuados, y esto ya está evidenciado de hace mucho tiempo, ¿no? Lo ideal es tenerlo más de 10 gramos, ¿no? Recuerden ustedes que menos de eso puede empeorar la sobrevivencia de este grupo de pacientes, a pesar de que hay muchos riesgos de las transfusiones sanguíneas, como la inmunosupresión o la disminución del 2,3-DPG, que es prácticamente un tipo de metabolito, ¿no? Que hace que se altere la deformidad de la sangre cuando está mucho tiempo almacenada en los bancos. De manera que si nosotros mantenemos una hemoglobina más de 10, podemos mejorar, pero también al mismo tiempo podemos tener riesgo de transfusión. La acidosis láctica es necesario también tratar de controlarla, ¿no? Con la administración de bicarbonato. Esto por lo que la acidosis puede empeorar y producir la acidosis extracelular, puede llegar a una acidosis intracelular. Lo recomendable es prácticamente mantener a un pH, ¿no? Menor de 7.15, ¿no? La hiperglicemia también es necesario controlarla. Mientras más hiperglicemia hay, lo ideal teóricamente es que sea menos de 150. Si está más de ello, también empeora la falla cardíaca, empeora el shock cardiogénico y la muerte después de un infarto. Lo ideal es mantenerlo con una normoglicemia, pero menos de 150 es lo ideal. Los trombolíticos, prácticamente, si el paciente está chocado con un infarto, no son eficaces, porque prácticamente la penetración de los trombolíticos al trombo se ve disminuida porque la acidosis en que está el paciente inhibe la conversión de plasminógeno a plasmina, que es al final la que va a hacer la rotura de los trombos, la plasmina, mediado por los trombolíticos. El balón intraaórtico de contrapulsación en la medida transitoria para optimizar la perfusión coronaria puede ayudar mucho cuando se ha hecho una
Angioplastía, sobre todo para disminuir la reoclusión. Recuerden ustedes que va a favorecer la circulación porque se va a inflar durante la diástole este balón. La angioplastía, lo ideal es hacer de todos los vasos, no solo de la arteria culpable. Y la anticoagulación respectiva va a mejorar también la formación de nuevos coágulos a nivel de las arterias. La revascularización quirúrgica, prácticamente si hay una complicación como rotura del septum, rotura de la pared libre, también va a ayudar en el caso que el paciente esté con estas características. Aquí podemos ver como un ejemplo un paciente que tenga, en este caso, 40 años de lipidémico, estrés, sin antecedentes cardiovasculares, una angina, ¿no? Prolongada, y la presión arterial 85-60, con piel fría. Prácticamente acá tenemos que el segmento ST está elevado en D2, D3 y ABF, ¿no? Y existe como una imagen espejo en B1, B2, B3 que me hace indicar, y acá también B4, B5, B6, de que está sufriendo también la cara anterior y lateral, lo que me indica que este paciente puede tener un infarto que está evolucionando de cara inferior, pero al mismo tiempo tiene otras arterias también afectadas. Acá tenemos arritmias como la fibrilación auricular o aleteo auricular que pueden dar también bloqueos de alto grado. La fibrilación auricular puede al final producir descenso de cemento ST y alterar también la perfusión miocárdica y empeorar una lesión coronaria crónica. Las taquicardias supraventriculares de alta respuesta también pueden empeorar un shock. ¿Y aquí qué haríamos, por ejemplo? Pues haríamos directamente una cardioversión eléctrica, porque el paciente con esa frecuencia cardíaca que encima chocado, ¿qué nos espera? O que esté haciendo el paciente un bloqueo, tendríamos que ponerle un marcapaso transitorio. Lo ideal prácticamente es mantener pues un buen volumen minuto, ¿no? O un buen gasto cardíaco, que ustedes ya eso lo conocen, ¿no? En promedio 5 litros por minuto por metro cuadrado. El volumen latido 70 mililitros por frecuencia cardíaca 30, en este caso cuando está con bradicardia, el gasto cardíaco está disminuido en una bradicardia como esta. El ecocardiograma también es importante porque podemos determinar si el paciente está con alguna alteración más, como en este caso un trombo que se está formando prácticamente, ¿no? También nos puede determinar a través del ecocardiograma un derrame pericárdico importante, que puede ser la causa, y la solución estará en una pericardiocentesis de emergencia, o una trombosis de una prótesis mitral, donde prácticamente se obstruye la válvula mitral, una prótesis mitral mecánica se obstruye por un trombo, condicionando a que el llenado del ventrículo izquierdo se altere, disminuye el volumen latido y el paciente pues presente. ¿Qué podemos hacer acá? Si es un trombo recién formado, se puede hacer una fibrinolisis sistémica y si no, tendrá que ir a una cirugía cardíaca de emergencia. Acá tenemos de ahí tendremos aquí otro caso con un neumotórax que puede también empeorar, en este caso en algunos pacientes que están en shock. De manera que al final tenemos que tener en mente siempre que signos de hipoperfusión, es decir, piel fría, presión arterial baja, ingurgitación yugular, pensar siempre en shock. No importa que se equivoque. El shock, cuando no se sepa la causa, ¿no? Prácticamente resulta una cosa más grave, porque no lo estamos diagnosticando a tiempo, no sabemos qué hacer. De manera que a mayor retraso en la causa del shock, entonces
se va a asociar mayor movilidad y mortalidad por todos los parámetros que hemos ido describiendo. Hay que extremar todas las medidas diagnósticas y terapéuticas, revirtiendo la situación de shock en forma inmediata. Si es un infarto, tenemos que la causa de un 80% de los shocks. Tenemos que ir a una terapia de reperfusión, como ya les habrán mencionado en la clase de síndrome coronario agudo, ¿no? Para poder rescatar. Mientras más músculo se rescate, mejor. Y por supuesto, acá ya viene en emergencia el primer médico que recibe al paciente, el ABCD de la resucitación, que ustedes deben tenerlo en mente. Tener en cuenta que el sostén respiratorio y hemodinámico son medidas transitorias, ¿no? Si no se trata la causa de un shock cardiogénico, el paciente no se va a salvar. Eso tienen que tener en mente. Si la causa no es clara, hay que tener en cuenta que una ecografía del corazón puede ayudar a tomar decisiones. Esto puede muchas veces al pie de la cama del paciente. Hay que evitar maniobras innecesarias. Por ejemplo, instalación de sondas, que prácticamente al inicio no va a servir de nada, al inicio. Hay que evitar retrasar la atención definitiva o por exámenes, porque si el paciente está frío, húmedo, pues va a necesitar dopamina, subir la presión a más de 90, dar dobutamina, nunca dejar al paciente solo. Esto incluye hasta el traslado del paciente cuando sea hospitalizado de emergencia hasta una unidad de cuidados intensivos. Y siempre recordar de que el paciente viene acompañado por alguien para una información de su estado, sobre todo cuando recibe el médico. Y como una cosa, ¿qué le puedo decir de lo que uno ha visto y ha pasado? Prácticamente el paciente en shock cardiogénico, o sea, nunca se le puede dar mucha esperanza a los familiares, ¿no? Siempre el pronóstico es malo. Ya ustedes saben que la mortalidad es alta, y esos son estudios que han hecho en países que nos llevan muchos años en el tratamiento de esta patología y el manejo de cuidados intensivos inclusive, ¿no? Esto es lo que quería traerles en resumen. No sé si hubiera una pregunta, trataré de resolverle todo lo que se pueda y esté a mi alcance. Quedamos para unas preguntas. A ver, chicos. ¿Me escuchan o...? Sí, doctor. Sí se le escucha, doctor. Ya, podemos ir haciendo una preguntas, a ver hasta qué punto los puedo yo absorber. Bueno, no hay preguntas, creo. Trataré de ponerles unos videos complementarios a la clase para que tengan en cuenta los casos que pueden presentarse.